Si te dijera que la verdadera fuerza de Tony Stark no reside en su traje, sino en su transformación interna, ¿cómo te quedás? Iron Man, además de ser una película repleta de acción y efectos especiales, es una narrativa que explora cuestiones profundas sobre la identidad, la responsabilidad y la redención. La historia de Tony Stark es en su esencia un viaje hacia el autoconocimiento y la transformación, una película que reflexiona sobre la moralidad en un mundo donde el poder y la tecnología pueden moldear el destino de la humanidad. Bienvenidos a este viaje de autodescubrimiento y redención. Hoy, Iron Man. Déjame explicarlo de manera simple. Desde el comienzo de la película, si Tony Stark tiene que representar una construcción mental, sin duda es el ego. Tony es un hombre que disfruta de la fama, la fortuna y el reconocimiento que su genialidad le han proporcionado. Su identidad está arraigada a su capacidad para ser el centro de atención, ya sea como el carismático líder de Industrias Stark o como el magnate playboy en primera plana. Pero aunque este ego alimenta su éxito, también lo aísla de las realidades morales y las consecuencias de sus acciones. La captura de los terroristas marca el punto de inflexión donde el ego empieza a ser desafiado. Tony está encerrado en la cueva, pero también privado de su tecnología, riqueza y poder. Pero fíjate esto, por primera vez Tony se enfrenta a su vulnerabilidad. Es aquí donde comienza a cuestionar si su vida ha tenido un verdadero impacto positivo en el mundo o si ha sido un monumento a su propio ego. Este cuestionamiento es catalizado por Yinsen, el otro prisionero, quien actúa como un espejo moral, reflejando las posibilidades de altruismo y sacrificio por un bien mayor. Llegamos a la parte donde construye su primera y épica armadura. Pero esta armadura es sumamente simbólica, bueno, al menos para el desarrollo de este análisis, y eso transforma nuestras expectativas. Mientras que el ego de Tony podría haberlo impulsado a simplemente salvarse para volver a su vida de lujos, su creciente sentido de responsabilidad lo lleva a crear algo más significativo, una herramienta para luchar contra aquellos que utilizan su tecnología para el mal. Y es en este momento donde vemos el primer paso hacia un altruismo genuino. Aunque ahora un poco más reducido, el ego sigue siendo una parte integral de su identidad, como vemos en su continua arrogancia y cómo se presenta como Iron Man más adelante. Por eso el siguiente punto hace toda la diferencia. A medida que la película avanza, vemos a Tony luchar por equilibrar estos dos aspectos de su personalidad. Su decisión de cerrar la división de armas de Industrias Stark es un acto de altruismo que desafía su ego empresarial, pero su necesidad de construir una versión mejorada de la armadura y su deseo de perfeccionarla hasta niveles casi obsesivos también revela que su ego sigue siendo un motor bastante poderoso. Y es precisamente esta dualidad lo que hace a Tony Stark un personaje tan fascinante y querido. Ser capaz de actuar con heroísmo desinteresado, pero también estar motivado por un deseo de constante superación personal. Ego y altruismo. Este enfrentamiento culmina en la batalla final contra Stein. Enfrentarse a su mentor y figura paterna es tanto un reto físico como emocional, ya que para derrotar a Stein, Tony debe superar no solo a su oponente, sino también a la parte de sí mismo que durante mucho tiempo se había alineado con esa misma mentalidad de poder y dominación, porque al final es su voluntad de sacrificarse lo que le permite triunfar. Algo que estaba escondido a simple vista en la película es que Tony Stark comienza como un hombre definido por su éxito y riqueza material. Es un genio de la tecnología, pero su identidad está intrínsecamente ligada a su rol como líder de una compañía armamentista, una posición que simplemente ha heredado y ha prosperado sin cuestionar mucho las implicaciones morales de su trabajo. Sin embargo, es a raíz de su captura y experiencia como prisionero en Afganistán que se ve obligado a confrontar la distancia entre su imagen pública y su verdadero yo. Y me di cuenta de algo extremadamente interesante. El proceso de creación de la armadura de Iron Man simboliza la reconstrucción de su identidad. La armadura, inicialmente imaginada como un medio de escape, literalmente, se convierte en un reflejo de la nueva dirección que Tony elige para su vida. A través de esta transformación, Tony Stark renace, y no solo como un superhéroe, sino como una nueva persona con un propósito renovado. Este tema resuena en su famosa frase final, "Yo soy Iron Man". Esta afirmación no solo es una revelación de su identidad secreta, sino la plena aceptación de su verdadero yo, que ya no está más oculto tras las máscaras de la riqueza y el poder. Esta metáfora simplemente me encanta. El poder puede corromper, no es ninguna novedad, siendo la moralidad la mayor afectada en la búsqueda de más poder. Si Tony era el ego, Obadiah Stane representa esta corrupción. Al principio parece un mentor y figura paterna para Tony, como ya comenté, pero sus verdaderas intenciones se revelan cuando su codicia lo lleva a traicionarlo y a intentar tomar el control total de la empresa. Pero fíjate esto, al igual que la primera armadura de Tony simbolizaba el altruismo, la transformación de Stane en Ironmonger tampoco es solo física, también es moral. Su deseo de
poder lo consume completamente, llevándolo a actuar sin escrúpulos ni ética alguna. Mientras Tony utiliza su poder para un propósito mayor, la película nos representa el dilema moral sobre el uso de esta tecnología y cómo puede llegar a ser tan destructiva si cae en manos equivocadas. Este punto hace toda la diferencia, veamos. La empresa de Tony fabrica armas que son vendidas al mejor postor, y él disfruta de los beneficios sin pensar en el sufrimiento que causan en el mundo. Es por eso que cuando ve de primera mano cómo sus creaciones son usadas por terroristas, se da cuenta de que es cómplice del caos y la destrucción que ha ignorado durante tanto tiempo. Esa oscura experiencia lo impulsa a tomar responsabilidad de sus actos. Cerrar la división de su compañía es un acto simbólico, un reconocimiento de su culpa y un primer paso hacia el camino de la redención. La película sugiere que el verdadero poder no reside en la capacidad de crear tecnología avanzada, sino en la disposición de asumir las consecuencias de su uso. A través de su viaje, Tony aprende que con un gran poder viene una gran responsabilidad, como la responsabilidad que tenés vos de suscribirte a este canal si te gustan estos videos. Es solo un clic, es gratis y me ayudas mucho. Y llegamos a la Tonymorphosis. Me gusta llamar así a la etapa final de su viaje junto a la redención de su alma. Como sabemos, Tony se la pasa de exceso en exceso, teniendo una vida desordenada, hasta que estar cautivo en Afganistán lo transforma internamente, haciéndolo reflexionar para reevaluar su vida. Su decisión de convertirse en Iron Man es un intento de corregir sus errores pasados y de utilizar su intelecto y recursos para proteger en lugar de destruir. La redención, sin embargo, no es un camino fácil ni inmediato. Durante toda la película, Tony enfrenta desafíos internos y externos mientras intenta reconciliar su pasado con su nuevo propósito. Mientras que la armadura de Iron Man, con su constante necesidad de mejoras y ajustes, la veo como una metáfora de un proceso continuo de redención para cerrar la Tonymorphosis. Tony no se convierte en un superhéroe de la noche a la mañana. Es un proceso de aprendizaje, autoconocimiento y cambio. Iron Man es mucho más que una historia de un hombre que se convierte en un superhéroe. Es una exploración profunda de la identidad, la responsabilidad y la redención en un mundo en donde la tecnología y el poder están intrínsecamente entrelazados. La película nos recuerda que todos tenemos el poder de cambiar y redimirnos, pero este poder debe estar acompañado de una verdadera comprensión de quiénes somos y qué representamos. Yo soy Iron Man. Y te pregunto, ¿de qué otro héroe te gustaría que hable? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video, pasate por este otro que seguramente te va a gustar. Yo soy Gona, esto es Gona in the Hall, gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Cambio y fuera.